Buenas tardes, este es el seminario de cómputo científico del posgrado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y me da mucho gusto que Tomás Oliveira haya aceptado darnos una plática por medio de los buenos oficios de Miguel Morales, así que les agradezco. Bienvenido, ¿no? Una hora. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Tomás Oliveira, yo estudio en el CINDESTAD. Les voy a presentar un poco del trabajo que yo hice en una tesis de doctorado que hice con el doctor Francisco Rodríguez Enríquez. Y bueno, voy a introducir un poco antes de como creo que ustedes no son mucho de área de computación, entonces no sé cómo están de criptografía, entonces voy a hacer una pequeña introducción. Qué bueno. Para que se ven unas aplicaciones del trabajo que voy a proponer. Okay. Bueno, esta sería la presentación, entonces voy a hacer una introducción un poco a la criptología, y pues yo creo que no voy a poner mucho de bases matemáticas para el trabajo, bases muy cortitas. Y entonces mi trabajo está dividido en dos partes. La primera sería criptografía rápida o para curvas elípticas, y aquí hicimos implementaciones de la multiplicación escalar en curvas elípticas usando diversas curvas, y usamos también, propusimos coordenadas. Todas estas curvas definidas en campos de características, en este caso campos binarios. En la segunda parte hacemos lo que llamamos de criptanálisis, que hicimos evaluación del problema del logaritmo discreto en campos finitos y curvas elípticas y hiperelípticas, todos también de característica chica. Campos finitos hicimos 2 y 3, y aquí hicimos en campos binarios. Bueno, entonces primeramente voy a presentar una introducción rápida sobre criptología. Bueno, esta definición que encontré en Wikipedia, que es la criptología, que sería el estudio del secreto, ¿no? Entonces ellos dicen que es el estudio de técnicas para comunicación segura en la presencia de terceras entidades llamadas adversarias. Pero no sé, ustedes ya entraron en contacto con criptografía alguna vez, y ustedes ven lo que puede estar un poco mal así en esta definición. Sí. Bueno, yo veo algo un poco mal, que es precisamente esta parte de que es solo comunicación segura, porque hay otros aspectos de criptografía también, que además de comunicación segura, por ejemplo, hay otras partes, por ejemplo, para comunicar, que es principalmente esa, ¿no? Que llama-se de privacidad o confidencialidad, como queremos comunicar con dos personas, y no queremos que una entidad tercera sepa lo que esa está cubierta en esta definición, pero existen otros como integridad de datos o autenticación, garantizar anonimidad o impedir que se rechace alguna frase que uno dijo antes. Entonces tenía una otra definición que es ya en el Handbook of Applied Cryptography, que es el estudio de técnicas matemáticas relacionadas a aspectos de información, de seguridad de información. Creo que esta es un poco más abrangente y caben varios tipos de aquellos, ¿cómo se dice? Varios aspectos de la cripto, ¿no? Sí. Pero es importante ver que la seguridad de información está a un nivel a más de la criptografía. La seguridad de información usa la criptografía como una herramienta, y podemos decir que en los tiempos modernos la criptografía es necesaria para garantizar la seguridad de información, pero hay otras cosas que la seguridad de información usa además de criptografía. Entonces, criptografía es solo una herramienta para garantizar información de seguridad, dentro de otras que hay también. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las aplicaciones? ¿Alguien sabe, alguien podría decirme aplicaciones de cripto que ustedes
bien el día a día. Sí. Bueno, pues ahorita yo acabo de ver exactamente, The Economist hace unos días publicó una noticia de que hubo un ataque a la combinación, a la red de comunicación que usan los bancos para transferir dinero entre ellos. No sé si fue exitoso o no, pero lo que sí comenta que en febrero hubo un ataque donde les volaron 80 millones de euros, ¿no? O sea que un golpazo, 80 millones de euros, ¿no? Y dicen que fue muy bien hecho porque al menos leí los detalles, y es que estos cuates se volaron la lana y además borraron los rastros, o sea que no, para que no los tuvieran. Sí, esta es una buena aplicación que es de bancos, ¿no? El sector financiero usa mucho criptografía porque necesita proteger todas las informaciones, las transacciones, y además tiene que ser anónimos porque no podemos saber qué estamos comprando, esas cosas. Alguien más puede saber de alguna que se usa, así, ustedes usan diariamente. En telecomunicaciones, para establecer un contacto seguro en telecomunicaciones. Muy bien, por teléfono también, cuando estamos llamando celular, siempre está usando criptografía para hacernos comunicaciones. Interceptamos los datos que uno está hablando con otro, no, está todo encriptado, entonces no, ahí se usa. Bueno, entonces unas que yo cité, que esta que es autenticación, para garantizar, la autenticación sería garantizar que una entidad dice que la entidad dice quién es realmente es. Por ejemplo, en el sitio de la UNAM tiene un certificado digital donde cuando entramos en el navegador tiene todas las informaciones sobre el certificado para garantizar que aquella página de la UNAM realmente es de la UNAM y no alguien forjando una página que se parece a UNAM para agarrar informaciones del usuario. Y otra sería, no sé si ustedes escucharon hablar de Panama Papers, que hubo algunos documentos que hacían paraísos fiscales en Panamá. Entonces, las personas que hacen este tipo de denuncias tienen que hacer por vías anónimas, ¿no? Entonces, estos Wikileaks o en este caso se usaron cripto para que nadie supiera quién era la persona que está, porque puede ser peligroso en caso de documentos sensibles así. Y en eso, no sé si ustedes ya vieron alguien, no sé si tiene un iPhone. Bueno, este es como que también va a usar cripto para tener control al acceso a algún sistema que ustedes no quieren que solo uno quiere tener acceso, por ejemplo, a un teléfono, un computador, al mail, por ejemplo. Entonces, en tu lámina anterior me recordó que en los años 70, cuando Watergate, los reporteros recibían información anónima por una garganta profunda. Y luego se convirtió en una película porno. Sí. Pero eso era en los años 70, había una garganta profunda que llegaba. Recuerdo que decían garganta profunda. Disfrazado de James Bond, etc. Esta es la tecnología moderna. Esas son las gargantas profundas de la gente. Sí, qué bueno eso. Bueno, entonces esa es una de las aplicaciones que ustedes van a tener, que ustedes tienen. Déjame preguntarte algún comentario. Es que a mí me pasa que luego me hablan del banco para preguntarme si algo, ¿no? Pero la pregunta es cómo yo sé que me están hablando realmente del banco. Sí, o sea, ese es un problema que... O sea, debería de haber una forma de que... ¿Cómo le hacen para saber que te está hablando del banco? ¿Sabes cómo se le hace? No, hay gente muy hábil del otro lado que simula ser un banco y engaña a la gente. Porque es lo que veo yo. Entonces preguntan por un número confidencial y alguien cándidamente lo da y entonces se suelta un cuestionario. Entonces la única forma de saber que se está hablando con el banco es decir, dígame cuál es el número de tarjeta que tiene usted registrado. Entonces, en vez de proporcionar una información, pedirle la información a la contraparte. Muchas veces también causa un problema porque pueden tener ese número. Si ya hablamos de seguridad en internet y de compras, probablemente consiguieran ese número. De hecho, lo que están haciendo actualmente los bancos
es que desde un principio le dicen, jamás le vamos a llamar para pedir información. Claro. Si uno entra a la página de su banco, ahí dice, no pedimos información de ningún tipo, precisamente porque saben que la información por vía telefónica está totalmente comprometida, o sea, no se puede saber. Sí. Entonces, Sí, pueden tener información, Que así con esos juegos de preguntas, Ujú. pues en 3-4 preguntas ya se ve que no tiene acceso a esa información. Entonces mejor nunca dar información. Mejor, eso es mejor, no dar nunca información. Los bancos ya actualmente no están pidiendo información de esa manera. Sí. Inclusive en correos dicen, no vamos a pedir tu información, ve a la página directamente tú y ahí métela como siempre, y ahí si te pedimos información ahí viene registrado. Pero en la oficial, en todo lo oficial. Sí, porque es muy difícil de garantizar la autenticación por vía del teléfono, por ejemplo. Ese es el gran motivo. Bueno, entonces así está clasificado la que llamamos criptología, que es ella dividida en criptografía y criptoanálisis. En este lado, la criptografía es la construcción de estructuras para garantizar todos aquellos atributos, y la criptoanálisis analiza estas primitivas y para encontrar alguna forma de atacarlas. Entonces, en criptología existen los criptógrafos y los criptoanalistas. A veces los dos son la misma persona, pero a veces no, entonces, pero normalmente están divididos así. Y dentro de la criptografía existen, podemos clasificar en 3, que son la criptografía simétrica, que no sé si ustedes ya escucharon hablar, que es de llave única, entonces, como AES, ustedes ya escucharon hablar del algoritmo AES, por ejemplo, es criptografía simétrica, o hash, así. Y la asimétrica es la criptografía de llave que tiene llave pública y privada. Entonces, por ejemplo, RSA, ustedes ya escucharon hablar de ese algoritmo, y curvas elípticas, en caso de que es sobre cuál es este trabajo. Y también hay la área de protocolos, de criptógrafos que construyen protocolos arriba de estas primitivas aquí para garantizar algunos de aquellos atributos, como por ejemplo autenticación. Y la criptografía depende de muchas áreas, tanto de ciencia de la computación, como por ejemplo compiladores, porque es posible atacar a través de una técnica llamada ataques de canal lateral, no sé si ya escucharon. Bueno, el atacante ataca la implementación, entonces es necesario saber qué compilador está generando en su código. Y pues computación paralela para hacer tanto criptografía más rápida quanto para atacar. Entonces, para atacar un sistema necesitamos de muchas computadoras para procesar muchos datos. Y obviamente la matemática que se usa, por ejemplo, teoría de grupos, teoría de números, álgebra, estadística. La estadística es muy usada para hacer criptoanálisis en criptografía simétrica. Y arriba de esto, como les dije, está la seguridad. La seguridad de información es la que toma la criptología como una herramienta, además de otras que hay aquí, que ellos tienen que estudiar todo en otras áreas. Bueno, entonces, ¿cómo voy a hablar aquí de criptografía asimétrica, que es las curvas elípticas? Entonces, les voy a dar un ejemplo de un protocolo para establecer una llave usando las curvas elípticas, para que ustedes tengan una noción de la aplicación del trabajo. Esto de llave, de acuerdo de llaves, es un problema que era muy evidente en los primeros momentos de las comunicaciones electrónicas, porque cómo hacer para que dos personas que quieren comunicarse de manera segura, pero ellas solo tienen contacto entre ellas a través de un medio inseguro. Por ejemplo, ¿cuál es un medio inseguro que ustedes ven hoy en día? Así, que ustedes pueden decir. Electrónico en este caso. Bueno, la internet principalmente. La internet es un medio que es considerado inseguro. Cuando uno envía alguna requisición allá, nadie sabe quién está ahí atrás, por atrás, y puede interceptar los datos. Entonces la internet es un medio muy inseguro. Entonces, si quiero establecer una llave en común con dos personas en un medio inseguro, esa es una técnica para hacer. Entonces,
Bueno, entonces aquí están dos entidades. Bueno, aquí están dos entidades que normalmente en cripto llamamos Alice y Bob, no sé si ya vieron esto. Pero bueno, casi todos los protocolos llaman cuando dos entidades quieren comunicar de Alice y Bob. Entonces tenemos parámetros públicos que todos conocen, que es la curva elíptica, que luego voy a decir, y un punto en esta curva que todos se conocen, nada es secreto ahí. Entonces ellos tienen que acordar una llave, dado que ellos están aquí divididos por un medio inseguro, en caso, por ejemplo, internet o una red wireless, no sé. Ahí, bueno, entonces la primera cosa que ellos tienen que hacer, que en un esquema de criptografía de llave pública y privada, que es la simétrica, ellos tienen que tener una llave privada que es secreta, no se puede nada conocer, y una llave pública que sí es de conocimiento de todos. Entonces Alice va a elegir un escalar A, que es su llave privada, y Bob va a elegir un escalar B, que es su llave privada también. Entonces ella va a agarrar, Alice va a agarrar este punto P, que es público, que no tiene ningún problema, va a hacer una multiplicación, llamamos multiplicación escalar o multiplicación de puntos, y este va a generar un punto, que es el A grande, que essa va a ser la llave pública de él. Y Bob va a hacer lo mismo con su llave privada, con ese punto, y esta va a ser su llave privada. Entonces lo que Alice va a hacer es enviar la llave pública de ella para Bob, y Alice va a enviar la llave pública de ella para Alice. Entonces va a enviar esto que es un punto, son dos coordenadas. Ahí entonces, ¿qué ellos van a hacer? Van a calcular C, es un nuevo punto, que es A, que es su llave privada, hacer una multiplicación de su llave privada por la llave pública de Bob. Y Bob va a calcular su llave privada con la llave pública de Alice y van a tener este punto C. Pero este punto C se puede mostrar que son iguales, porque A por B, B, la verdad es B por P. Entonces A por B por P. Y en este lado de Bob sería B por A, que es B por A por P. Entonces, en estos casos, ellos tienen dos puntos que son iguales, entonces ellos toman las coordenadas de este punto y eso va a ser la llave privada, la llave común que ellos van a tener. Entonces, ellos no entraron en contacto entre sí, comunicaron en un medio inseguro y pudieron establecer una llave en común entre ellos, para que ahora ellos van a hacer con llave, van a poder comunicar de manera secreta con criptografía simétrica, por ejemplo, usando AES. Sí, está claro un tipo de aplicación de la criptografía de llave pública. En este caso usé el ejemplo de curvas elípticas. ¿Sí? Ok. Bueno, esta parte yo no voy a hablar mucho, es solo para tener un pequeño noción de los objetos matemáticos que vamos a usar, pero bueno, va a ser muy rápido para... Bueno, entonces grupos es un objeto matemático que es casi esencial para que se haga criptografía. Y bueno, los grupos, si puedes poner todos. Ahí está. Bueno, ahí tiene un grupo tiene estas cuatro propiedades, que es la cerradura, la sociabilidad, la identidad y el inverso. Y si un grupo también tiene esta propiedad, es llamado conmutativo y es llamado, en este caso, un grupo abeliano. Bueno, nosotros llamamos que un grupo multiplicativo es cíclico si tenemos un elemento en este grupo que genera todos los elementos de él. En este caso, por ejemplo, si tenemos un generador perdón, y entonces el elemento es llamado generador y así escribimos, ¿no? Que el grupo es generado por A. Y este grupo es finito si él tiene número finito de objetos, y el orden de él, la cantidad de elementos de él llamado de orden, escribimos así. Bueno, un campo sería un grupo con algunas propiedades, él tiene una operación aditiva y una multiplicativa. En este caso, él forma un grupo con la operación multiplicativa sin el cero. Y en un grupo finito sería un
un campo finito sería un campo que tiene una orden finita, ¿no? Y llamamos así de campos de Galois. Entonces, si tenemos un primo P y un entero K, existe un campo con esta cantidad de elementos y él es único, llamamos así. Y el grupo multiplicativo con elementos sin ser de cero, llamamos así. Y bueno, y podemos decir que este grupo es cíclico, o sea, va a haber un generador que va a generar todos los elementos de este grupo. Y si tenemos un grupo, un número entero positivo más chico, tal que si tenemos un elemento en este campo, la multiplicación de este elemento por este entero da 0, es llamada la característica de este grupo. En este caso estamos trabajando con características chicas. Entonces este n aquí, en este caso, en nuestro trabajo, trabajamos con n igual a 2 o 3, por ejemplo. En el caso de curvas elípticas vamos a trabajar siempre con n igual a 2, que va a ser campos binarios. Bueno, entonces, ¿cómo representamos los elementos de este campo, no? Si en el caso que este P aquí es un primo, entonces llamamos de característica grande, si este primo es grande. Entonces es sencillamente cada elemento de este grupo es un entero entre 0 y P menos 1 y el cómputo es hecho siempre módulo P. ¿Okay? Pero caso tenemos una extensión, una manera de representar a través de polinomios. Entonces elegimos un polinomio irreducible en la base, por ejemplo, y todas las operaciones de las extensiones hacemos módulo este polinomio irreducible. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo. Entonces, en el caso del campo binario. En el campo binario es muy sencillo que en F2 él tiene dos elementos, ¿no? 0 y 1. Y bueno, y tenemos estas operaciones de adición, que es 0, 0, 0, 0 más 1, 1, que es igual a 1 más 1, 1, y 1 más 1 es igual a 2, pero haciendo un módulo 2 va a quedar 0. Y esa operación es exactamente igual a la operación lógica o exclusivo. Y entonces en todos los computadores, en prácticamente todas las arquitecturas, existe esta operación y ella es muy barata. Entonces eso hace con que ese es un ejemplo de cómo implementar campos binarios en computadoras actuales, sea en hardware o software, es muy ventajoso porque ya está todo hecho, ya tenemos todas las operaciones extremadamente rápidas en estas máquinas. En este caso la multiplicación es igual 0 por 0, 0, 0 por 1, y con 1 por 0 que es igual a 0, y 1 por 1, ¿sí? Entonces si tenemos extensiones, vamos a decir que queremos hacer una extensión de este campo, o sea, vamos a hacer una extensión cuadrática de este campo. Entonces agarramos este polinomio aquí, que es irreducible en F2. Ustedes pueden ver que no va a haber raíces en F2. Entonces definimos este campo de extensión a partir de este polinomio irreducible y todas las operaciones dentro de este campo va a ser hecha módulo este polinomio aquí. ¿Sí? Entonces en este campo F2 a la 2 tenemos 4 elementos que vamos a definir así, ¿sí? Este y este. Entonces tenemos estas operaciones, en este caso de adición y esta de multiplicación. Entonces bien sencillas, es bien parecido con estas. Entonces ustedes pueden ver que, por ejemplo, si estamos haciendo x por x, son 2x, ¿no? Entonces va a ser 0, pues tenemos la característica 2. Y bueno, las multiplicaciones, pues podemos multiplicar y hacer la reducción módulo este que vamos a llegar en estos resultados. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el problema del logaritmo discreto? Que, bueno, ese es un problema matemático que es considerado computacionalmente difícil de ser resolvido en campos cuando tenemos extensiones grandes, y es la base para hacer criptografías, por ejemplo, arriba de campos finitos. Entonces digamos que tenemos un P' y un K entero, ¿sí? Y definimos el campo, que es el grupo cíclico multiplicativo, con esta orden, Q-1, porque no tenemos el 0. Tenemos un generador G en este campo que genera todos los elementos de este campo.
Bueno, entonces, ¿cuál es el problema del logaritmo discreto? Entonces, si tenemos el campo, tenemos el generador, y un elemento de este campo H, que es generado por este generador, necesitamos saber cuál es el exponente I que generó este elemento aquí. ¿Ok? ¿Está bien claro? Este I es el logaritmo discreto de este elemento H, na base G, y nosotros denotamos así. Y este problema es considerado un problema difícil en computación, que por eso no existe algoritmos de tiempo polinomial. Para caso de campos finitos de característica chica, por ejemplo 2, existe algoritmos subexponenciales, que si hay tiempo les muestro cómo es, pero no existe polinomial, entonces es todavía considerado un problema difícil. Bueno, y finalmente las curvas elípticas. Las curvas elípticas es nuestra ecuación, de esta forma aquí, que llamamos de ecuación de generalizada de Weierstrass. ¿Sí? Bueno, y en criptografía, estas constantes aquí, los coeficientes de la curva, ellas son, normalmente, ellas pertenecen a un campo finito. Y en este caso, llamamos que esta curva está definida sobre este campo finito. Y así que y el conjunto de puntos que satisfacen esta ecuación pues llamamos así, y además este conjunto tenemos con un elemento que es llamado punto al infinito. Ustedes van a ver lo que es. Entonces lo que se propusieron son leyes para hacer una operación adentro de este campo, de este grupo. Entonces vamos a decir que tenemos una curva, voy a poner en la característica 2 porque es esta que vamos a trabajar aquí, y bueno, y tenemos un punto P con estas dos coordenadas, un Q con estas otras dos, y queremos saber cómo hacer P más Q, que es igual a N. Esta va a ser la operación de este grupo. Entonces lo que se hace es, bueno, así se realiza esta operación, si P es diferente de Q. Esta operación se sale a partir de trazando la secante aquí en estos dos puntos, de aquí o aquí, y cuando intersecta en la curva, nos fijamos en el eje X y tenemos el punto R, y este sería el resultado de esta operación P más Q en curvas elípticas. ¿Sí? En el caso de que P es igual a Q, o sea, como estamos doblando un punto, entonces hacemos otra operación que es basada en la tangente de este punto, y cuando intersecta la curva, nos fijamos en el eje X y tenemos el punto. Entonces, esta es la ley de adicción de este grupo. ¿Sí? Entonces, también definimos que el punto infinito que les dije sería como si fuera, es como el elemento de identidad en este grupo. Entonces, P más este infinito será P. Bueno, entonces se puede demostrar que la curva de elíptica, este grupo tiene todas esas características de cerradura, sociabilidad, identidad, inverso, conmutatividad. Entonces, los puntos en esta curva forman un grupo aditivo abeliano junto con este punto al infinito como el elemento de identidad. Entonces podemos realizar criptografía ahí en las curvas elípticas, ¿sí? Y entonces las curvas elípticas también tienen un problema de logaritmo discreto, que es difícil, por eso podemos hacer criptografía ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser como considerado un grupo aditivo? Entonces, el problema de logaritmo discreto en curvas elípticas va a ser definido así. Entonces, tenemos la curva, definida como un grupo de puntos en esta curva, el generador P, y Q, que es K por P. Entonces, este aquí es la multiplicación escalar que ustedes vieron, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar K, o sea, tenemos el grupo de curvas, el grupo de puntos, el punto y el generador y el punto Q. Entonces, tenemos que, a partir de eso, encontrar cuál escalar multiplicado por P genera Q. ¿Okay? Y este KP, como yo les dije en aquel ejemplo de votos reales, es llamado de multiplicación de puntos o multiplicación escalar. Y es lo mismo que añadir
el P por él mismo k-1 vez. ¿Okay? Y bueno, aquí está, entonces no sé si para acordar ustedes, esto aquí es la multiplicación escalar, cuando a gente tiene que computar su llave pública, igual también, y en el momento de computar la llave. ¿Sí? Entonces, estos dos usos de la multiplicación escalar en aquel ejemplo que les dije para establecer la llave. Y esta operación es muy importante en la criptografía de curvas elípticas. Bueno, entonces este problema, que llamamos de CDLP, es considerado un problema difícil computacionalmente. Y para curvas genéricas, el método más eficiente para resolver es llamado de polar ρ, y tiene esta complejidad aquí, en orden de raíz del orden de cantidad de elementos de este grupo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, normalmente tenemos estandarizado por motivos, bueno, por algunos motivos prácticos, en el sentido de que no existen computadores que pueden resolver, normalmente garantizamos seguridad de 128 bits. No sé si ustedes ya escucharon esto, que cada tiene protocolo de análisis una seguridad de 128 bits. Entonces, si queremos garantizar una seguridad de 128 bits, tenemos que tener una curva, este tamaño de este grupo, del orden de este grupo tiene que ser 256 bits para que yo pueda hacer 128 bits de seguridad. ¿Sí? Una pregunta curiosa. Hubo mucha propaganda recientemente acerca del problema de que el gobierno americano quería que Apple ayudara a sacar la y Apple se negó, ¿no? Pero resulta que después me enteré que aparentemente pudieron hackear la clave con ayuda del servicio secreto israelita, no sé qué, algunos ahí. Entonces no sé, pero ¿qué tipo, no tendría qué tipo de Apple, qué tipo de encriptamiento usa? No sé cuál tipo que ellos usan, pero probablemente ellos deben haber hecho un hackeo en sentido no criptográfico, pero sí de alguna forma algún otro canal, pues, no sé, por ejemplo, de la implementación del algoritmo o algo así, porque estos problemas matemáticos es muy improbable que se conozca. Bueno, nadie sabe agencias de seguridad, uno no sabe que ellas saben, ¿no? Porque es secreto, pero probablemente son hackeos de manera que llamamos de sucia, ¿no? Que es por otros canales, no directamente bit a bit, y abrieron de alguna forma, encontraron dentro de la implementación del algoritmo una forma de hackear, pero no mostraron como el FBI solo dijo que sí, pero no les dijo, ¿no? Probablemente no va a decir, pero bueno, yo no estoy seguro porque nunca se sabe, ¿no? Pero probablemente no fue adentro de resolviendo estos problemas matemáticos. Bueno, entonces ya basta de estas introducciones. Entonces lo que nuestro trabajo tiene es que los campos de características chicas, ellos son muy eficientes porque todas aquellas operaciones básicas de ellos, de adición y hacer módulo, el polinomio, son operaciones que son muy eficientes en computadoras actuales, porque todas aquellas instrucciones ya están implementadas. Si nosotros queremos implementar campos de característica grande y tenemos que hacer módulo entero, esta cosa es un poco más costosa computacionalmente hablando. Entonces, ¿por qué estos campos, por qué criptografía sobre estos campos no son un poco, la comunidad criptográfica no los usa mucho, la industria y tanto la comunidad académica? Bueno, es porque al mismo tiempo estas estructuras matemáticas en campos de característica chica, se fueron encontradas algunas estructuras en ellos, de manera que se pueden atacar la criptografía atrás de ellos.
Entonces, lo que queríamos con entonces teníamos actualmente este siguiente escenario. De un lado teníamos varias opciones sobre campos de característica chica que son muy eficientes, muy rápidos, son implementados, pero al mismo tiempo, existen muchos ataques computacionales y matemáticos arriba sobre estas estructuras. Entonces, lo que quisimos desarrollar con ese trabajo es mostrar cómo está actualmente en práctica la seguridad de estos campos y al mismo tiempo mostrar que sí existen estructuras seguras que se pueden implementar sobre campos de característica chica y muy rápidas. Entonces, ellas deberían ser sí consideradas tanto por la industria como por la comunidad académica para a implementación de criptografía. Entonces, creo que más uno. Sí, entonces, bueno, lo que queremos hacer es que en la parte de criptografía mostrar que podemos construir estructuras sobre campos finitos de característica chica eficientes que se pueden hacer criptografía arriba de ellos, y al mismo tiempo queremos hacer un trabajo aquí de criptoanálisis, o sea, queremos analizar la seguridad práctica de algunas estructuras matemáticas que se realizan criptografía y ver realmente, o sea, intentar sacar un poco esto de que no, la criptografía de característica chica es mala porque hubo muchos ataques, que realmente existen autores que publican, ¿no? Que sí, la criptografía de característica chica ya hubo muchos ataques, entonces no deberíamos usarlas, pero no hay una análisis concreta de por qué. Entonces, lo que queríamos hacer en este trabajo es esto. Entonces, lo que voy a mostrar para ustedes, creo que lo que va a dar tiempo más va a ser de criptografía aquí. Desarrollamos con curvas elípticas, ¿sí? Ok, entonces, para hacer operaciones de curvas elípticas, aquellas leyes de adición que mostré para ustedes, tanto la de sumar dos puntos diferentes quanto puntos iguales, essas são muito importantes em termos de eficiência, porque toda aquela parte de multiplicação escalar vai usar operações de pontos, sumar, como vocês viram que na multiplicação escalar é sumar p várias vezes, não? Então essas sumas são muito importantes em forma de eficiência para realizar a criptografia. E para fazer essas sumas, uma maneira de acelerá-las é proponer diferentes coordenadas para esses pontos. E nós já, então, nosso primeiro trabalho foi proponer coordenadas diferentes para que se pudieran nascer as operações de pontos de maneira eficiente. ¿Okay? Bueno, como les dije, hacer essas fórmulas de aritmética de puntos es muy importante de manera eficiente para acelerar la multiplicación escalar, que es la operación más importante. Entonces, lo que normalmente se usa es las llamadas coordenadas proyectivas. Essas coordenadas proyectivas permiten que podemos hacer todas aquellas operaciones de puntos sin usar inversión de campos. ¿Y por qué queremos evitar estas inversiones de campo? Porque inversión de elementos dentro de un campo finito es muy costosa, es la operación más costosa que tiene actualmente. Entonces queremos evitarlas totalmente porque es muy costoso. ¿Sí? Entonces actualmente existe, las más famosas en campos binarios son estas tres, ya llamadas coordenadas homogéneas, que representan un punto así, que llama punto afín, con esas dos coordenadas. Entonces representa a partir de una coordenada proyectiva con tres variables, x, y z, haciendo esta x así, x por c, y y así. Así se hace estas coordenadas homogéneas. Y a partir de eso no necesitamos usar inversión. Existen las coordenadas jacobianas, que usan c al cuadrado y c al cubo. Y existen las coordenadas López de Hab, que se hace x por z y x por z al cuadrado y permite otras maneras de hacer las aritméticas de punto. Bueno, entonces lo que
lo que vimos es que existe una representación llamada representación lambda, como llamamos lambda affine, que fue introducida por estos dos investigadores, Knudsen y Schwaber, y que ellos permitían acelerar el doblado de puntos, y que llamamos de doblado de puntos es aquella segunda operación que mostré, cuando los puntos son iguales, trazamos la tangente, bueno, ese es el doblado, y point half es el inverso de esta operación. Entonces ellos usan estas lambdas affine para hacer aquellas operaciones de manera más rápida. Entonces imaginamos que suponemos que tenemos esta curva binaria, que sobre un campo de extensión, con esta forma aquí. Y tenemos un punto en esta curva, ¿sí? Es el punto definido por estas dos coordenadas, x y y. Entonces la representación lambda afín de este punto es dado por esta forma. En vez de x y y vamos a tener x y lambda, donde lambda es igual a x más y sobre x. Esta va a ser la forma de las coordenadas lambda. Y bueno, esta misma ecuación por medio de estas con puntos representados sobre coordenadas lambdas son definidas. ¿Okay? Bueno, entonces lo que propusimos es que hacer coordenadas proyectivas basadas en esta representación lambda que ya existía. Entonces, como que extendemos estas coordenadas lambda a través de las proyectivas, haciendo así. En vez de un y va a tener un lambda grande, donde x va a ser x sobre z y lambda va a ser lambda sobre z. ¿Okay? Y entonces la ecuación de la curva va a estar así, con estas coordenadas proyectivas. ¿Okay? Bueno, y tenía un único problema aquí, ¿qué pasa si esta coordenada x es 0? Pero las curvas binarias normalmente siempre tienen un grupo que tiene orden 2. Si vemos en la ecuación se puede ver que va a haber un grupo que siempre tiene orden 2. Un subgrupo dentro de este grupo de cordilleras. Y cuando x es 0, el punto está ahí en este subgrupo de orden 2. Pero este subgrupo de orden 2 nunca es usado de manera criptográfica, porque existe una manera de romper, ¿cómo decir? Si usamos este grupo, podemos usar una cosa llamada teorema de residuo chino para recuperar, o sea, hacer operaciones sobre un grupo grande, por más que si tiene factores chicos adentro, ellos son considerados en práctica, son inútiles, porque el problema del residuo chino va a poder resolver el logaritmo discreto adentro de estos subgrupos de manera fácil, después de solo unirlos. Entonces, lo que va a importar es el grupo de más grande tamaño, subgrupo de más grande tamaño dentro de estos. ¿Cuál es el orden de ese punto? Es 2. Ajá. Sí. Es 2, entonces... Entonces nunca vamos a usar este punto adentro de esta curva. Entonces no hay problema que sumado con sí mismo te da 0 y luego sumado 3 veces te da el mismo. Exacto. Entonces está sub y baja, bien. Entonces criptográficamente este punto nunca vamos a usar. Bueno, entonces, la análisis computacional de estas coordenadas, entonces las dos operaciones que mostré, que es los más importantes, que llamamos de pointful addition, que es aquella de dos puntos diferentes, y el doblado, que es cuando son iguales, ¿no? El doblado normalmente es más barato que la adición, porque en las formas podemos sustituir algunos puntos. Hay unas operaciones en las formas que pueden hacer que sean más baratas. Entonces las coordenadas afines, que aquellas formas que mostré al principio, son todas afines, coordenadas afines, ¿no? Entonces siempre usa un inverso, es lo que queremos evitar, porque este inverso es muy caro. Dos multiplicaciones, aquí un cuadrado. Este es multiplicación, cuadrado y inverso. ¿Okay? Las coordenadas proyectivas aumentan el número, o sea, incrementan el número de multiplicaciones y cuadrados, que es mucho más que eso, o sea, 3 veces más multiplicaciones. Esa multiplicación es multiplicación por un parámetro de la curva, un parámetro b. Entonces, como es fijo, podemos aprovechar
dentro da computação algumas instruções aí para acelerar essas multiplicações. Nós podemos dizer que essa multiplicação é mais barata que essa. Então, o mais importante são as multiplicações e os quadrados. Então, dá 3 vezes mais multiplicações, 5 vezes mais quadrados. Parece muito caro, pero estamos acabando com este inverso. Este inverso são praticamente, estamos falando de ordem de 30 vezes. Hoje em dia, um inverso vale 30 multiplicações. Então, eliminar esse inverso é muito importante. Por mais que estamos acrescentando 4 multiplicações aqui, estamos eliminando 30 aqui. Então, por isso é muito importante fazer coordenadas projetivas. Então, temos essas coordenadas com seus custos e as coordenadas que propusimos, a lambda, já melhora praticamente em todas as coordenadas arriba. Então, temos multiplicações igual, uma multiplicação por um parâmetro, que reduzimos o número de quadrados, no caso de doblado. E na adição, reduzimos praticamente 2 multiplicações aqui. E neste caso temos um quadrado, mas temos 4 menos multiplicações aqui. Então, em geral, as coordenadas que propusimos, elas melhoram em termos de eficiência computacional as anteriores que havia para os elípticos de campos típicos, características típicas. Então, essas seriam atualmente, antes de las coordenadas lambda, la Lopez da Hub eran las coordenadas que eran el estado del arte de López. ¿Este López da Hub de dónde es? López es, bueno, él es de Colombia, pero él está en la Universidad de Brasil, de Campinas, y da Hub también era su asesor cuando hicieron esas coordenadas. ¿Tu licenciatura es de Campinas? Sí, y mi asesor de maestría fue Julio López. Bueno, entonces nosotros ahí, estas operaciones son otras operaciones que existen en curvas, o sea, además de estas dos que mostré para ustedes, que es la curva y la doble, existen otras variantes que, bueno, no es prácticamente variantes de estas para hacer métodos de computación y podemos mostrar que todas estas aquí acaban superando el estado del arte y, o sea, entonces las coordenadas actuales, la lambda es el estado del arte en aritmética de puntos en curvas subcartescas. Bueno, entonces eso eran las coordenadas, entonces esa es la base de toda la multiplicación escalar, que es la operación más importante. Entonces ahora vamos a hablar de la multiplicación escalar en sí. Entonces, a primeras curvas que elegimos para hacer es unas curvas llamadas Galbert-Lin-Scott, llamamos de GLS. ¿Sí? Bueno, como les dije, esa es la multiplicación escalar, ¿no? Tenemos un punto P con una orden R, más o menos 20 bits, y queremos hacer esta multiplicación escalar, que es la importante ahí en el protocolo, y existe hacer la adición del K porque K menos 1. Entonces, ¿cuál es el costo de hacer esta multiplicación escalar? Bueno, usando el algoritmo el más básico, que llamamos de double and add, que es doblar y añadir. Es prácticamente aplicar la regla de Horner para evaluar polinomios. Entonces necesitamos hacer n, si el orden de grupo es n bits, tenemos que hacer aproximadamente n doblados de grandes doblados de puntos y n dividido por 2 adiciones. ¿Sí? ¿Por qué n dividido por 2? Es porque más o menos consideramos que los bits que son de K, o sea, este bits aquí, son bits elegidos de manera aleatoria. Entonces solo vamos a añadir cuando el bit será 1. Entonces vamos a suponer que tiene aproximadamente mitad de bits 1 en este escalar K. ¿Sí? Ese es el algoritmo de double and add. ¿Sí? Entonces tenemos un acumulador, que ese es un punto, va a ser un punto que va a acumular, y inicializamos él como este que es el punto al infinito, que es la identidad. ¿Okay? Entonces hacemos un loop de n veces, n iteraciones, que será n-1, que es porque el grupo de interés que estamos trabajando tiene n bits. Entonces vamos a hacer este loop. Si el k, si el bit i del k, del escalar k que tenemos, es 1, entonces vamos a añadir k más p. ¿Sí? Si no,
não vamos fazer nada, pero em todas as alterações vamos sempre a doblar este punto. E al final, o acumulador vai estar cá. Vocês têm alguma dúvida neste algoritmo? Va de los coeficientes más pequeños a los más grandes. Ajá, sí, va. Ese llamado derecha a izquierda, porque consideramos que los bits están aquí, derecha a izquierda, ¿no? Los bits menos significativos están aquí, los más significativos están aquí, entonces estaría aquí, ¿ok? Entonces ele va. Tiene otro que llama izquierda derecha, pero bueno, por simplicidad puse el más sencillo de todos, que es derecha a izquierda. ¿Cuál es el problema de este algoritmo que podemos ver? Lo que pasa es que existe un ataque criptográfico que se llama ataques de canal lateral. Y el ataque de canal lateral es, nosotros agarramos nuestro sistema donde está implementada la criptografía, por ejemplo el celular, y medimos propiedades físicas de ellos, como consumo de energía o emisiones electromagnéticas, algo así de este sistema, que se varían a partir de las operaciones que se hacen en el computador. Entonces, por ejemplo, esta operação de suma vai generar um consumo mais grande de energia desse celular, ou vai emitir emissões eletromagnéticas, ou a vezes emitem sonidos diferentes, ou seja, propriedades físicas que se emitem quando essa operação se faz. Então, se eu tenho algum aparato que mide essas propriedades físicas deste meu celular dentro deste que está realizando criptografia, quando eu mido as variações aqui em meu aparato de medir, quando eu vejo as variações que há destas propriedades físicas, eu posso ver quando o bit de K é 1 e quando é 0, quando é 1 e quando é 0. Então, por exemplo, se o bit K é 1, ele vai fazer esta suma e redoblado, ¿sí? Se é 0, ele só vai ser redoblado. Então, você vai ter menos, por exemplo, consumo de energia. Então, ele vai ver, então se o consumo de energia chegou até cá, então significa que K é 0, bit K é 0. Se é muito consumo, então eles hizo os dois, porque é muito mais operações. Então, a partir de aqui, eu identifico qual é o escalar K. E não sei se vocês se acordam, o escalar K é a chave privada de Bob e Alice, ¿sí? Então, ele acaba descobrindo a chave privada de Alice e Bob sem tocar, sem sequer tocar no dispositivo. Ou seja, existem modos que não se atacam no dispositivo. Então, esse é um algoritmo que, aunque matematicamente hace bem a multiplicação escalar, é seguro, mas quando atacamos ele de maneira, quando vemos a implementação dele, é um algoritmo inseguro. Ok? Bueno, entonces, que em 2001, estes três investigadores, Lambert e Bunsen, implementaram um método para acelerar a multiplicação escalar usando endomorfismos em curvas elípticas, ou seja, funções que aplicando sobre um ponto leva a outro ponto na mesma curva. Okay? Então, por exemplo, vamos dizer que temos um endomorfismo dentro dessa curva que é computacionalmente eficiente. Com computacionalmente eficiente, decimos que é mais ou menos, o custo deste endomorfismo tem que ser mais ou menos uma multiplicação, por aí. ¿Sí? Então, temos esse endomorfismo, psi, que é igual a lo mismo, aplicar esse endomorfismo sobre um ponto é o mesmo que multiplicar este ponto por delta. Okay? Vamos supor que é para algum delta dentro do grupo de pontos. Então, estes investigadores encontraram um método que agarramos o escalar K, repartimos em dois subescalares, K1 e K2, mais ou menos da metade do tamanho em bits de K, e podemos representar K através de esses dois escalares. Podemos, Kp vai ser K1 no P mais K2 psi de P, onde esses Ks aqui têm mais ou menos metade de tamanho em bits deste K. Então, se K tem 256 bits, K1 e K2 vão ter 128 bits. Ok? Sim, como eu disse, tem aproximadamente n sobre 2 bits, se n é em bits. ¿Sí? Então, usando um método chamado NAV, que não vou mostrar ahorita aqui, por questões de tempo, podemos... que passou de diferente? Descontando isto aqui,
que ustedes ven de diferente del dobuenado? Tiene la mitad de dobleces. Exatamente, tem a metade de doblados, assim, eu reduzi por la mitad de doblados del algoritmo dobuenado básico, ¿sí? Entonces, así va a ser el dobuenado usando este método de estos investigadores, el método GLB. Entonces, tenemos una curva con ese endomorfismo eficiente. Entonces inicializamos Q exactamente y hacemos operaciones para repartir K en K1 y K2. Esas operaciones pues no voy a explicar ahorita, pues creo que es otro contexto, pero es una operación que no es costosa, ¿sí? De repartir estos escalares K1 y K2. Se usa el algoritmo de Euclides extendido para hacer esta repartición. ¿Y delta cómo se da con tu cero? ¿Cómo se...? Delta, bueno, se conoce a partir del endomorfismo, a partir del... Entonces es entrada del algoritmo. Ajá, es entrada del algoritmo. Ya se conoce que el delta, al momento de hacer esta repartición, ya se conoce que el delta se conoce a partir del endomorfismo. Entonces aplicas el algoritmo de Euclides extendido para... ¿Cómo? Perdón. ¿Aplicas el algoritmo de Euclides extendido para esto, más o menos? No para conocer delta, pero sí, para dividir, sí. Para dividir. Ajá, es el algoritmo de Euclides extendido que separa por la mitad y tenemos escalares con el mismo tamaño. Aplicamos sobre K y delta y vamos a encontrar K1 y K2. Entonces ahora, en vez de hacer el loop de 0 a n menos 1 bits, vamos a hacer 0 a n menos 1 bits dividido por 2. Porque ahora los escalares están todos por la mitad de bits, no es más n menos 1. ¿Y qué hacemos? Entonces, esto aquí es escalar 0. Este aquí tiene un error porque este debe ser 0, bueno, se supone que este aquí es 1 y 2. ¿Sí? Entonces hagamos el subescalar 1 y el bit i de este subescalar 1 y el i del subescalar 2. Entonces si eles son 1, añadimos p, si el escalar 1 aquí. Si el escalar 2, en este caso, es 1, añadimos q más el endomorfismo de p. ¿Sí? Y hacemos el doblado de p. Entonces, porque, como les dije, la única manera de hacer esto eficiente es que el endomorfismo sea eficiente. Porque no estamos considerando el endomorfismo en las cuentas de los costos. ¿Sí? Entonces, ese endomorfismo es despreciable, no en práctica, pero bueno, en el momento de hacer las estimaciones. Y a partir de esto, realizamos Q y Q va a estar exactamente, va a estar haciendo esta suma aquí, ¿ok? Bueno, entonces las curvas GLS son curvas que son definidas sobre campos cuadráticos y tienen endomorfismos eficientes. Estas curvas fueron propuestas en 2009 por estos tres investigadores, Gabor, Flynn y Scott. Y después, estos otros tres investigadores, Hankerson, Parabini y Meneses, propusieron estas curvas para campos binarios, ¿sí? Porque ellas fueron propuestas inicialmente para campos de característica grande. Entonces, encontrando, dado que tenemos un campo cuadrático, entonces tenemos, es como si fuera un campo, como si fuera un vector con dos dimensiones. Entonces tenemos campos, este elemento aquí en F2 a la m y este aquí 2 a la m, están campos cuadráticos y en coordenadas lambda, ¿sí? Y ese endomorfismo de esta curva GLS es así. Ven que es muy barato porque solo tiene sumas. Y sumas, como ustedes miran, es el O exclusivo. Y O exclusivo cuesta un ciclo en cualquier máquina, cualquier arquitectura, ¿sí? Entonces, la primera cosa para desarrollar esta multiplicación escalar es hacer una aritmética de campo eficiente. Entonces, elegimos m igual a 1227. Ustedes ven por qué elegimos m a 1227, más o menos. Porque queremos una seguridad de 128 bits. Entonces, para eso aquí tiene 2 a la 256 elementos que nos da una seguridad de 128 bits. Entonces elegimos estos polinomios irreducibles, como les dije, para representar los campos. Estos polinomios van a hacer con que la elección de estos polinomios es muy importante para hacer la aritmética eficiente.
Y esos fueron nuestros tiempos. Ustedes pueden ver que la multiplicación es la operación básica, entonces aquí en el campo base y aquí en la extensión. Y ustedes ven, como les dije, la inversión es muy cara, 765, que son 18 veces. Ahorita en las nuevas máquinas, ya ese trabajo fue hecho en 2012, entonces es una máquina de 4 años atrás, pero hoy en día esas operaciones han evolucionado, entonces aquí es 30 veces ya hoy en día. ¿Sí? Y eso es el algoritmo que nosotros implementamos usando los endomorfismos de la curva GLS. Y bueno, y esos son los tiempos, entonces elegimos una curva GLS sobre este campo, 57, de esta forma, con un parámetro B de esta forma. ¿Ahí cuántos bits hay? ¿B? No, B creo que tiene 128, creo. Ajá. No, sí, 128. Ele es un elemento del campo base. Sí, aproximadamente 128 bits. Después actualizamos este B para que tuviera 64 bits, que vimos que es más rápido hacer operaciones así. Entonces, en este momento que presentamos este trabajo, así estaba. Este era el estado del arte del momento. Entonces, son varias curvas, implementaciones de multiplicación escalares, usando diversas curvas. Entonces, estas curvas NIST es estandarizadas por el Instituto Americano de Estados National Unidos, Institute. ¿no? Y usando curvas Koblitz. Entonces, B significa binária y P primo, o sea, significa que fue construida sobre un campo de característica grande, el P primo, y binária es una extensión de un campo binário. Entonces, teníamos eso usando estos métodos, y este TAR aquí significa que es la implementación protegida contra aquellos canales de ataques de canal secundario que les dije, ¿no? Entonces essas multiplicaciones no están protegidas, estas aquí sí. Nos podemos comparar estas aquí con la nuestra. Bueno, en este caso, en este momento no tuvimos un récord aquí porque tenían estas curvas primas que fueron más rápidas que nosotros, pero después sí logramos romper el récord de ellos. Y en caso de no protegidas, sí, teníamos un récord en multiplicación escalar de 128 bits con este tiempo. Y implementamos también multiplicación escalar en una computadora paralela, usando 2 cores y redució masa. Sí. Entonces, eso fue nuestro trabajo. Bueno, esto va a ser otro algoritmo, pero creo que ya se acabó el tiempo. Entonces, bueno. Vamos a agarrar un cachito más. Bueno, entonces solo este último algoritmo, que ahí no voy a llegar a curvas de Koblitz porque si no va a entender mucho, ¿no? Bueno, entonces tenemos otra manera de hacer multiplicación escalar, además del double NAT, que es baseado en la regla de Horn, llama escalera de Montgomery, fue propuesta por este investigador Peter Montgomery en 87, y estos dos investigadores, Lofton y Hubble, presentaron una versión optimizada de este algoritmo, ¿sí? Este algoritmo es así. Ustedes pueden ver lo que tiene de diferente en relación al double NAT, que les dije que trae un problema de seguridad, pero aquí no hay. No sé si ustedes analizan. En cualquier momento hace una operación, ¿no? Ajá, exatamente. Entonces, si el bit de KI es 0 o 1, no importa, ya va siempre a ser la misma operación. Entonces, no se puede hacer aquel ataque que les dije de medir la energía que gasta este algoritmo, porque como siempre va a ser la misma operación, sea el bit 0, sea el bit 1, siempre está haciendo esta operación de suma. Entonces, es un algoritmo seguro. Entonces, algorítmicamente ya es seguro de ataques de canal lateral, ¿sí? Entonces, el implementador no tiene que considerar este problema de que, pues si es 1 o 0 voy a tener que... Existen trucos para contornar este problema, pero este algoritmo ya está hecho así. ¿Y R2 no participa en la salida? ¿No participa en el valor de Q? R2 sí, porque R2 va a mantener siempre la diferencia entre RCR y R1. Ajá. Bueno, ese algoritmo es así, tiene RCR R1 y va a haber R2 que mantiene la diferencia entre RCR y R1. Entonces, este investigador, Peter Montgomery, él creó ese algoritmo porque
no para hacer multiplicación escalar, y en el 87 no existía todavía ataques de canal lateral. Él hizo eso porque cuando sabemos la diferencia entre dos puntos, podemos hacer la adición de puntos usando solo la coordenada X. Y en el 87 las máquinas tenían muchos problemas de memoria, porque las memorias eran muy pocas, ¿no? Eran principal. Entonces tener solo la coordenada X era una maravilla para este tiempo, porque ahorraba mucho de memoria. Entonces él propuso esto para hacer factorización de enteros usando curvas elípticas, pero con computadores con recursos muy pequeños en memoria. Entonces ese fue el originalmente. Solo después, en 99, con estos investigadores que propusieron agarraron este algoritmo para hacer multiplicación escalar. Y ahí ya en 99 ya existía canales de ataques de canal lateral, entonces ellos dicen, entonces este algoritmo no ayuda. Entonces, esta escalera de Montgomery nos permite una implementación que llamamos de tiempo constante, o sea que el tiempo de hacer 0 o 1 es indiferente, es siempre lo mismo, todos los loops, independiente del dígito, del bit que tenga cada. ¿Okay? Entonces lo que propusimos en este trabajo es usar una operación llamada point halving, que es el inverso de point doubling, o sea, en vez de doblar estamos dividiendo el punto entre dos. Con esta operación es muy rápida, entonces queríamos aprovechar esta operación para hacer este algoritmo. Entonces propusimos este algoritmo, que es precomputar todos los puntos a partir de haciendo división de puntos entre 2, dividiendo los puntos entre 2, que es muy eficiente. Guardar solo las coordenadas X, porque este algoritmo solo usa la coordenada X, y después recuperamos la Y. Mantenemos la diferencia a partir igualito en F2 con R2, hacemos la operación igualita como si estuviéramos haciendo doblados, pero como ya precomputamos el point halving, entonces podemos hacer esta usando point halving, no en medio de la iteración, pero precomputando los puntos. Con esa forma, esa es la forma que encontramos de usar point halving. Entonces existen protocolos donde este punto P aquí es fijo, o sea, nosotros sabemos de anticipación antes de hacer la multiplicación escalar. Entonces, en estos escenarios, este algoritmo es muy eficiente porque ya podemos tener en memoria guardada todos estos puntos precomputados. Entonces, toda esta parte aquí, que cuesta un poco porque tenemos que hacer n veces de bit, la cantidad de bits, estas divisiones, ahora no necesitamos más. ¿Sí? Entonces decimos otra vez, usamos una curva y como le dije que este b fue elegido de manera diferente, de manera que la raíz de b fuera de 64 bits, porque en las fórmulas de la escalera de Montgomery para añadir puntos se usa la raíz de b. Entonces, como tiene 64 bits, la multiplicación se queda mucho más barata que hacer en 128 bits. Este es el nivel más computacional. Entonces lo que hicimos fue, bueno, en este tiempo era la sala del arte. Aquí esas implementaciones todas son resistentes en canales de canal lateral. En este caso, el nuestro antiguamente en GLS era el S-Record en este tiempo. Aquí logramos romper el récord de ellos, que tenían curvas primas. Y bueno, hicimos este algoritmo y no logró superar estas curvas, pero podemos implementar, proponer algoritmos paralelos usando hasta 4 núcleos, por primera vez que se pudo usar 4 núcleos. Y tuvimos una multiplicación escalar muy rápida, 34.000 ciclos de reloj. ¿Sí? Y esas son las arquitecturas que usamos. Esta se llama Ivy Bridge y esta es la Haswell que usamos. Son arquitecturas de la Intel que tienen operaciones diferentes. ¿Sí? Bueno, eso fue el trabajo de GLS. ¿Sí? Bueno, ese fue el trabajo de GLS y pues dejamos la COVID para la próxima. Sí, eso. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta. Muy bonita práctica, muy interesante.